frías, hay menos riesgos, pero lo que antes decíamos en los brotes anteriores, que teníamos que tener cuidado a partir de diciembre, por ahí en adelante, Sí. ahora los cuidados son todo el año. Particularmente, como soy pediatra, nosotros en pediatría hemos tenido muy poquitos casos de niños internados, pero sí la verdad lo que es importante es que el servicio médico, el servicio de emergencia y los niños cuando se internan, incluso los niños que están internados pueden adquirir el dengue estando internados, y nosotros tenemos un nivel de alarma y de sospecha alto para esta enfermedad. Así que es como que creo que de tanto insistir y preparar a los colegas en este tema, estamos atentos a la llegada de la enfermedad, ¿no? Ahora, doctor, usted quizás no tenga estadísticas, pero sí charlando con sus colegas debe tener conocimiento de si en realidad tenemos más casos de dengue en adultos que en niños. Normalmente es así, normalmente la cantidad de casos son en adultos jóvenes, empiezan el número de casos. No tengo los datos, yo como bien Claro. decías, todavía no ha empezado el brote, al menos el brote que uno puede evidenciar en la internación, que serían los pacientes con dengue o dengue con signos de alarma o dengue grave. Porque la enfermedad por dengue, la enfermedad, llamémosle simple, aunque no es tan simple, es una enfermedad que no se interna y que muchas veces no se denuncia. Entonces uno llega a la consulta, se hace el diagnóstico del dengue, se toman las medidas que corresponden y el tratamiento se hace en forma domiciliaria. Pero sí tenemos que saber que por cada caso de dengue que diagnostiquemos, hay entre 4 y 6 casos que son asintomáticos. Por lo tanto, no los vamos a diagnosticar. La otra cosa que tenemos que tener en cuenta en nuestra provincia, en especial en nuestra ciudad, y también podría decirte lo mismo en Iguazú, es que en los últimos brotes hemos tenido un número importante de casos. Por lo tanto, hay un número importante, el mismo número importante de personas inmunes, por lo menos a los dos serotipos que han estado circulando hasta ahora, que es el serotipo 1 y el serotipo 2. Y si a eso le sumamos la población que ha completado el esquema de vacunas, es muy probable que el número de casos se sienta de alguna manera disminuido en comparación a años anteriores. Lo que no significa que debemos bajar los brazos, de ninguna manera, ¿sí? ¿Qué tal, señor López? Buenas noches, soy Leonardo. Leonardo, buenas noches. Buenas noches. Ya que, bueno, como bien decías, ¿no? Todo el año nosotros tenemos casos de dengue, sin embargo, sin embargo, últimamente quizás hay noticias de otra índole, se habla mucho de otras cosas y uno muchas veces va perdiendo el hilo de los síntomas, los tratamientos. ¿Podríamos recordar, por favor, cuáles son los síntomas que tenemos que tener en cuenta para saber que tenemos dengue? Está muy buena tu pregunta también. Y voy con lo que vos dijiste al principio de tu pregunta, en el enunciado de tu pregunta, tengamos en cuenta, y es algo que nos está llamando la atención, la cantidad de cuadros virales infecciosos. Virus influenza, metaneumovirus, virus parainfluenza. No es común en esta época del año en nuestra región tener la cantidad de casos de virus respiratorios como está habiendo. Así que quiero que la población, yo sé que el número de espectadores de ustedes es mucho, esté muy atenta a esto porque sigue habiendo cuadros que la gente llama cuadros gripales, ¿no? Pero son virosis respiratorias. Y ahora voy a tu pregunta. El dengue es una enfermedad que se caracteriza por un cuadro febril agudo. Hay algunos autores que dicen que si no hay fiebre no hay dengue. A pesar de que hemos descrito algunos casos, hemos descubierto algunos casos a donde por lo menos los padres no saben referir si han tenido fiebre. Además de la fiebre, se tienen que sumar algunos de las siguientes cosas, como por ejemplo dolores musculares, dolores articulares,
dolor de cabeza, un dolor que se lo describe como retroocular, o sea, como que duele atrás de los ojos, algún rash, alguna erupción en la piel que es generalizada, o sea, aparece en todo el cuerpo y que suele producir mucho prurito. Dolor abdominal y vómitos, pero el dolor abdominal y vómitos, y acá voy a la otra parte importante de esta entrevista, es que sepamos distinguir cuáles son los signos de alarma, porque son los que nos van a obligar a consultar, y que son el niño que venía cursando los síntomas que decíamos antes, el niño o el adulto, y que empieza con dolor abdominal intenso, con vómitos y diarrea. En el caso de los niños se ponen muy irritables o deprimen el sensorio, o sea, quedan más dormidos. Pueden tener algún sangradito mínimo, algún sangrado de la nariz o algún sangrado de las encías. Esos niños están cursando con signos de alarma, y si están cursando un dengue con esos signos, son niños que seguramente, si vienen a nuestro hospital, van a ser internados, a lo mejor en forma transitoria por unas horas, porque el único tratamiento que lleva esa fase de la enfermedad o ese momento de la enfermedad es una adecuada hidratación, ¿sí? Que puede ser por vía oral, pero que nosotros hemos optado en nuestro hospital generalmente a hacer una hidratación por vena. A veces 6, 12, 24 horas, y de acuerdo a cómo den los resultados de algunos laboratorios, se pueden ir de alta, o por lo menos no de alta médica, sino de alta hospitalaria, y seguir controles por consultorio. Porque los niños es muy difícil de que tomen la cantidad de agua necesaria para estar hidratados, ¿no? Generalmente es muy difícil, y como les decía recién, el único tratamiento es tomar líquido y bajar la fiebre, obviamente. No existen antibióticos, no existen antivirales, no existe nada que pueda atenuar esta enfermedad, al menos hasta ahora, ¿no? Como parte del tratamiento. Como parte preventiva, sí podemos hablar de las medidas de acción, de evitar los criaderos de mosquitos. El mosquito es... Por ahí estoy mezclando cosas, pero me parece importante. El mosquito es domiciliario, o sea, no le exijamos a la municipalidad que fumigue, que lo debe hacer, porque cuando fumiga mata a los mosquitos adultos, pero no las larvas. Las larvas están en el florero de casa, en el bebedero de los animales que tenemos en el patio, en alguna maceta, en la pileta, en lo que tengamos. En el caso donde se junta agua, ahí está el criadero. Entonces debo evitar tener criaderos de mosquitos en mi casa, y ya estoy haciendo una gran tarea. Descacharrizar, como decíamos, esa heladera vieja que tenemos en el fondo, que algún día la voy a usar, o el lavarropa, o las cubiertas, sacarlas, que la municipalidad se encarga periódicamente de ir a retirar eso y descacharrizar. Y en algunas situaciones, nuestra provincia ya lo había hecho antes, pero ahora desde el nivel nacional se está colocando vacunas en los grupos de niños, de jóvenes de 15 a 19 años, que es la otra forma de prevenir. A eso sumarle el uso de repelentes, sobre todo primera hora de la mañana, primera hora de la tarde, que son los horarios donde generalmente el mosquito hembra sale a alimentarse y ahí puede transmitir la enfermedad. Además, se habló mucho también respecto a la hidratación, ¿no es cierto?, como tratamiento, sobre las sales hidratantes, que decían que hidrata más que el agua. ¿Qué piensa al respecto? Yo soy un defensor de las sales hidratantes. Yo suelo decir a mis alumnos que para mí ha sido el mayor invento de la medicina de los últimos años, porque con un sobrecito que en algún momento valía $1.50, y ya no vale más nada, $1.50, y con 1 litro de agua se han salvado muchísimas vidas. ¿Cuál es el inconveniente? El inconveniente es que el sabor no suele ser muy agradable. Entonces eso hace que algunos niños no lo quieran tomar. Sí, seguro. Entonces sí puedo tomar en este caso agua solamente,
hay algunas preparaciones caseras de estas sales de hidratación que son un poquito más tolerables. Hay unas sales de hidratación saborizadas que también son un poquito más tolerables. Es una buena medida para ese dengue clásico, no el que tiene signos de alarma. Si yo me hacen el diagnóstico de dengue, un niño que pesa 10 kilos, para que tengamos una idea, le hacemos el diagnóstico de dengue, yo le voy a indicar que debe tomar para 10 kilos no menos de 1 litro de agua por día. Y el debe, se lo digo en forma imperativa, le digo, debe tomar esa cantidad. Debe orinar 3-4 veces por día, ahí ya no puedo ser imperativo, pero le pido a la mamá que controle, que orine 3-4 veces por día y que sean orinas claras. Debe comer una dieta liviana, porque si por ahí se come un choripán, por decir algo, y empieza a comer de panza, no vamos a saber si eso es por el choripán o porque está haciendo signos de alarma por el dengue. Claro. Y debe hacer un reposo relativo, porque muchos dengues cursan con las plaquetas bajas, y las plaquetas son elementos que tenemos en la sangre que son el primer mecanismo de defensa frente a los sangrados. Entonces, si yo tengo las plaquetas bajas y hago deporte o me golpeo porque ando los chicos saltando, subiéndose a los árboles, saltando un muro y se golpean, pueden tener una hemorragia más importante. Esas 3 o 4 cosas medidas, además de bajar la fiebre, y solo usar paracetamol para bajar la fiebre. Bien. Doctor, ¿qué piensa sobre este kit que se aprobó ahora, que lo aprobó la ANMAT, se llama Detectar, ¿no? Es un test, ¿no? de producción argentina para detectar justamente el serotipo del dengue. Una excelente producción de nuestros científicos argentinos, de los encargados de hacer esto, porque seguramente va a ser de mucho más bajo costo, y la efectividad en cuanto al diagnóstico seguramente también va a ser, porque si está aprobado por el ANMAT, así debe ser, va a ser certera. Así que creo que es una muy buena adquisición. Según las provincias probablemente vayan a poder adquirir estos test que tienen un costo y que nos le van a permitir hacer diagnóstico más fácil o en forma más económica. Bien, sin la intención de por ahí traumatizar a la audiencia, pero en realidad es más por una cuestión de buscar que realmente se cuiden. ¿Existen secuelas luego del dengue? ¿Cuáles son? ¿Para niños hay más secuelas? ¿Para adultos hay más secuelas? Bueno, hasta ahora no hay descritas muchas secuelas, salvo, por supuesto, en el caso de los dengue graves. Usted sabe que el dengue grave hay 3 formas. Una es el shock por dengue, o sea, el niño que se choca, que deja de tener la cantidad de sangre necesaria, y eso hace que se ponga en forma grave, digamos. Lo que se llama el fallo multiorgánico por dengue, o sea, afecta el cerebro, el hígado, el riñón, y acá hay que tener cuidado porque acá sí puede dejar secuelas. O el dengue hemorrágico, que son las 3 formas de presentarse el dengue grave. El dengue hemorrágico puede, porque hay un trastorno hemorrágico severo, dejar secuelas intracraneanas o en algún órgano que sangre. Y lo que se está estudiando, y también tengo el honor de, en este momento, junto a la doctora Bonchef de Formosa, la Sociedad Argentina de Pediatría, la Comisión de Infectología de la Sociedad de Pediatría, nos ha pedido que organicemos lo que se llama el consenso de dengue, zika y chikungunya perinatal, porque hemos tenido en la provincia muchos casos de dengue perinatal, o sea, mamás con dengue en la última semana de 10 días de su embarazo que le han transmitido la enfermedad a ese niño. Y buscando bibliografía y viendo nuestra experiencia, estamos viendo si hay alguna secuela, y aparentemente hasta ahora no hemos encontrado nada que nos pueda decir que existen secuelas. Pero estas enfermedades que son reemergentes, porque existían, pero que habían dejado de existir y ahora han reaparecido, y con las nuevas tecnologías nos van a permitir saber si aparecen o no aparecen secuelas a posteriori. Doctor Oscar López, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que pasen buena noche. Igualmente. Gracias, igualmente.
Bueno, allí estábamos hablando con el doctor pediatra, obviamente, sobre básicamente cómo influye y cómo impacta el dengue en los niños, ¿no? Más allá de algunas cuestiones generales que mencionó. Antes de ir a la siguiente nota, quiero mencionar en relación a este test de producción nacional que se aprobó ahora, ¿no?